Hola, buenos días. Mi nombre es Harold Hernández, soy doctor en patrimonio y catedrático de tuba del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba. Y hoy les traigo una comunicación titulada La metodología en la enseñanza de los instrumentos de viento. El profesorado de instrumentos del siglo XXI debe ser creativo, motivador e investigador para poder promover un aprendizaje competencial que se adapte a las necesidades, capacidades e intereses del alumnado actual. Para esto es necesario que el docente tenga una sensible formación e información acerca de los métodos de estudio, obras musicales y textos de consulta más novedosos y útiles, acordes a las necesidades de cada alumno, tanto prácticas como teóricas. Como decía Cristina Barcelona, el método es el medio que se usa para llegar a un fin, mientras que la técnica es la herramienta utilizada dentro del método con la que se logra el fin que se desea, por lo cual no hay exactamente una diferencia entre ambas, método y técnica, ya que ambas son complementarias. Estos factores que nos han hecho plantearnos, de alguna forma, la realización de un análisis sobre las diferencias entre los diferentes métodos pedagógicos, la forma de aprendizaje colectivo o individual, y acercarnos a la metodología más representativa para cada instrumento, y en general sobre la elección de piezas para el repertorio de aula, atendiendo a las cuestiones que pedagógicamente promuevan y ayuden a la formación integral del alumnado. Obviamente, hemos de abarcar los métodos más comunes, atendiendo a las necesidades instrumentales que la educación actual requiere en aras de desarrollar esa formación integral del alumnado mediante la adquisición y el desarrollo de competencias básicas claras desde la investigación y las experiencias personales del docente. También veremos, basándonos en lo anterior, lo práctico de describir conceptualmente lo que a nuestro quehacer diario reconocemos como metodología. Se reconoce como metodología la serie de métodos y técnicas que con rigor científico se aplican sistemáticamente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para alcanzar un resultado válido. Es el soporte conceptual que rige la forma en que aplicamos los procedimientos de enseñanza. La metodología debe ser coherente con el contexto educativo y este a su vez describe y analiza el entorno en el que se sitúa una enseñanza y contempla los aspectos sociales, geográficos, laborales, materiales con los que se cuenta. Obviamente, las características personales del profesorado y del alumnado, en este caso edad, número, etcétera, el espacio físico en el que se trabaja, los horarios de dedicación temporal, son aspectos a tener muy en cuenta en esta cuestión metodológica. También tenemos que los recursos didácticos forman parte de los métodos de estudio y de la metodología en sí, y suelen estar en constante evolución, lo cual permite la modernización de la enseñanza, conformando novedades, experiencias académicas, y los podemos clasificar de la siguiente manera. Tenemos por un lado los recursos permanentes de trabajo, que son todos los recursos que utilizamos a diario, atril, instrumentos. Tenemos los recursos informativos, que es la bibliografía, tanto técnica, de consulta, como instrumental, en formato físico o digital. Tenemos los recursos explicativos, que son todos aquellos que de forma visual, audiovisual o intelectiva nos ayudan a trabajar. Tenemos también los recursos tecnológicos, que son los que hoy conocemos como TIC, con aplicaciones, tanto en formato iOS o Android como en otras plataformas. Hemos de aclarar que existen dos tipos de bibliografía, si no ha quedado del todo claro ya, que son la bibliografía de consulta y la bibliografía técnica. La bibliografía de consulta son los libros de historia, de técnica, de desarrollo, de investigación, etcétera, a los que podemos tener acceso. Y la bibliografía técnica, ¿ven?, es la bibliografía práctica de obras, estudios, escalas, ejercicios, etcétera. Ejemplos de metodologías o de estudios que se pueden, que se comparten entre las distintas especialidades, podemos citar, por ejemplo, el método para trompeta, corneta y fliscorno de Jean-Baptiste Arban, método del siglo XIX, muy utilizado hoy en diversos instrumentos como trombón, la tuba, bombardino, saxofón, etc. Tenemos los estudios de Clark, que son muy utilizados por casi todos los instrumentistas de viento metal. Tenemos los libros de flexibilidad de Chas Collins, o tenemos, por ejemplo, el de Breathing In de Sam Pilafian y Patrick Cherian,
El libro, curiosamente, que en su portada, como podrán apreciar, aparece una serie de instrumentos, porque son ejercicios técnicos de calistenia, de relajación, de respiración, que son sumamente útiles y son muy compartidos por casi todos los instrumentos de viento en general. Metodológicamente, para hacer este estudio, nos basamos en la teoría de la recepción de Hans Robert Haus o en el método analítico de la tripartición de Jean Molino y Jean-Jacques Nattiez. Estos métodos de investigación son útiles para entender que la percepción realista del docente o del alumno, al usar algún recurso didáctico, algún tipo de metodología, condicionan el presente y el futuro de una obra en concreto, puesto que se deja entender que solo desde la perspectiva del autor y de la obra en sí, sino que también se añade un punto de vista personal por parte del docente y por parte del alumno. La utilización de determinados recursos nos ayudó como docentes a percibir si el alumno aplicaba lo aprendido, específicamente para analizar la obra musical de forma más personal, más intrínseca, si cabe, de cara a que también sabemos que el público forma parte de esta percepción y su recepción es diferente según el entorno, según el instrumentista, según la acústica del lugar, etcétera, etcétera, entre otras cuestiones. Entre los métodos que utilizamos, las formas de enseñanza que utilizamos para este estudio, tenemos las metodologías o las técnicas de estudio que se utilizan en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en el Conservatorio Nacional de Música y Danza de París, en la Escuela Superior de Música de Cataluña, la SMUC, en Barcelona, en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia, en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, del cual soy docente actualmente, y por último, Allende los Mares, de la metodología que se utiliza en un centro de referencia en Latinoamérica, en América en general, como puede ser la Facultad de Música del Instituto Superior de Artes en La Habana, en Cuba. Como resolución, como resultado de esta discusión, podemos entender que hoy día parece indiscutible que el sistema educativo, además de formar a una serie de contenidos, también tiene el objetivo de promover un tipo de sociedad fundamentada en valores democráticas de unidad, libertad, igualdad, respeto y tolerancia hacia la diversidad. Uno de los temas más debatidos y abordados en el ámbito de la enseñanza de cualquier instrumento y repertorio es la selección de obras, como ya habremos podido entender. Nuestro sistema en general está enfocado en el propósito de la selección de esas obras, sean de música clásica. Pero existe un planteamiento pedagógico del conocido educador, compositor y crítico musical húngaro, Zoltán Kodály, que decía o apostaba por la necesidad de la convivencia o de la conveniencia de utilizar también música popular propia de cada país dentro del repertorio del aprendizaje del alumno para así imbricar o complementar cultural y socialmente la cercanía de los alumnos a su propia naturaleza e idiosincrasia. Para concluir, creo que tenemos dos preguntas que son importantes, que como pueden ser, ¿es importante investigar sobre este tema de la metodología? ¿Dicha investigación favorece a la teoría y a la práctica docente? Creemos que la metodología de la enseñanza de los instrumentos de viento difiere en gran medida según el sistema de enseñanza que se aplica en cada centro y según la experiencia del docente que la aplica. Esto no quiere decir absolutamente para nada que un método sea mejor que otro, sino que de la utilidad que se le da en cada lugar, en cada país, en cada centro de enseñanza, está basado, como ya hemos comentado anteriormente, en la idiosincrasia, en la cultura, en la forma de tocar, en el tipo de instrumento que se tiene. Para concluir, creemos que bueno, la globalización favorece notablemente la metodología y la bibliografía que se aplica en la enseñanza en general. Esto consigue homogeneizar e internacionalizar a las metodologías como tal, ¿sí? Y esto realza la importancia que tiene continuar avanzando en la investigación de los métodos y formas de enseñanza de los instrumentos de viento por su variedad y constante cambio. Muchas gracias por su atención.